Hace un año, convocamos a 100 jóvenes estudiantes de la carrera de Derecho a realizar una promesa por Oaxaca. Esta iniciativa surge a partir de un sueño de la familia Velázquez Chagoya: construir un mejor Oaxaca. Este sueño nos llevó a crear la Fundación 100 por Oaxaca. Un proyecto con el que vamos a soñar y vamos a trabajar como oaxaqueños y vamos a hacer trabajar a todos ustedes, amigos empresarios. A todos los vamos a hacer trabajar para darle a Oaxaca algo. 100 jóvenes, 100 por Oaxaca. Impulsa a los jóvenes profesionistas de nuestro estado a transformar su comunidad y sociedad en acciones positivas para el bien común. Y con gran éxito, 100 jóvenes comprometidos firmaron una promesa por sus familias, por sus comunidades y por su estado. Entendieron que para crecer hay que sumar esfuerzos y que la Fundación 100 por Oaxaca está aquí para apoyarlos. Más de 50 conferencias, foros y talleres y más de 500 horas de asesoría constantes con los mejores abogados, magistrados y expertos en la materia para complementar su formación profesional. Trabajando hombro con hombro, los promitentes han logrado ampliar su visión, extender sus horizontes y, sobre todo, cumplir sus promesas, entre las que destacan Revolución Femenina, Defensorías LGBT+, Empoderamiento Juvenil, Voz Indígena Oaxaqueña, Constitución de una sociedad cooperativa de producción pesquera. Mi nombre es Oliver Ocampo Martínez, promitente de la Fundación 100 por Oaxaca, actualmente agente municipal electo por la Asamblea, y reitero mi compromiso con la Fundación 100 por Oaxaca, yo por 100, 100 por mí y 100 por Oaxaca. Más allá de un esfuerzo personal por graduarse como futuras y futuros abogadas y abogados, pues están comprometiéndose con los destinos de sus comunidades. De veras, muchísimas felicidades y un honor poder estar con ustedes en 100 por Oaxaca. Un año compartiendo sueños, donde cada historia cobra sentido. Historias que han logrado tocar vidas y trascender nuestras fronteras a otros países, llevando con orgullo nuestros ideales, siempre buscando lo mejor y hacerlo más grande, ofreciendo alternativas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de todos los oaxaqueños y que gracias a ellos podemos afirmar el compromiso de seguir construyendo un mejor Oaxaca para todos. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Es un enorme gusto recibirles de nuevo. Y hoy tenemos un día muy importante porque hoy llegamos al fin de esta gran promesa, esta promesa que trató de fomentar desde la academia, desde unas chicas estudiantes de Derecho, promitentes de la Fundación 100 por Oaxaca, un programa que no se lleva en las universidades y que fueron parte de él grandes exponentes en materia de género. Entonces, hoy iniciamos la última sesión de ejercer la abogacía con perspectiva de género, y quién mejor para llegar a estas conclusiones finales, esta ruta de lo que nos espera en la perspectiva de género, que una gran mujer activista que admiro muchísimo, la maestra Jessica Sánchez Maya, directora de Consorcio. Para poder continuar, quisiera que saludáramos a nuestros queridas y queridos asistentes en esta sesión. Querida Italy. Gracias, maestra. Pues la verdad es felicitarles, porque después de 7, 8 sesiones siguen aquí, culminaron un curso que sabemos que ante pues las circunstancias de la pandemia, quizás este formato no sea tan acostumbrado para nosotros y nosotras. Sin embargo, ustedes culminaron este programa, pero sobre todo, y lo más importante, es que están dando un extra en su formación profesional, porque
Si bien dice la directora, dentro de las universidades nos dan lo que es la currícula en materia de derecho, pero sin embargo incorporar la perspectiva de género, tomar esta clase de talleres, esta clase de formación, realmente habla del extra que ustedes están haciendo para formarse como futuras y futuros abogados en un tema tan importante como lo es la erradicación de las violencias de género. Por ello, de verdad, desde la Fundación 100 por Oaxaca, nuestras felicitaciones. Pepe. Pues muchas gracias, maestra. Bien, como dice, estamos cerrando ya esta promesa. Nos hubiese gustado tener más sesiones de todo el año si se hubiera podido, porque siempre es pues enriquecedor conocer, estar aprendiendo, sobre todo de grandes ponentes que hemos tenido a lo largo de estos 2 meses. Y pues qué mejor que cerrar con broche de oro que con la maestra, ¿no? Tuvimos la oportunidad ya de escucharla, o tuve la oportunidad ya de escucharla en una participación que tuvo hace algunos meses aquí en la Fundación igual. Y pues yo quedé encantado, ¿no? Y tener esta segunda oportunidad de volverla a escuchar, pues yo creo que va a ser trascendente para todos y todas. Tiene mucho que aportarnos, tiene una gran trayectoria y estamos cerrando esta promesa con broche de oro. Así que pues, maestra. Pues muchas gracias. Ahora vamos a la lectura de la semblanza a cargo de una de las promitentes de este proyecto, Maristel. Adelante, chicas. Y al finalizar de la conferencia de la doctora, tendremos la presentación de unas memorias, unas breves memorias de lo que ha sido este recorrido a cargo de las chicas creadoras de este proyecto. Vamos, adelante. Muchas gracias, maestra. Quisiera decirle a todos y a todas, todes, que es un honor para nosotras estar de manteles largos este día por la clausura de nuestro programa. Maestra Jessica Sánchez, es un honor tenerla a través de la vía Zoom, pero a continuación mi compañera Samantha leerá su semblanza curricular. Maestra Jessica Sánchez Maya, es un placer para nosotras tenerla el día de hoy. Nacida el 13 de noviembre de 1977 en la Ciudad de México. En 2003 comenzó a desempeñarse como presidenta de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca. En 2006, cuando estalló una huelga de maestros en Oaxaca, fue amenazada por defenderlos y se emitió una orden de arresto cuando habló sobre la violencia y los abusos contra los derechos humanos en los que estaba involucrado el Estado. En 2008 dejó Limet y fundó el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Igualdad, del que se desempeña como directora adjunta y trabaja en una amplia variedad en temas incluida la desigualdad económica y política, feminicidio, educación y otras cuestiones de derechos humanos. Ha testificado en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la violencia contra las mujeres en la región, las minorías sexuales y las mujeres indígenas, incluida la MIGE, y ha asistido a audiencias presentando informes tanto a los Estados Unidos, Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos en relación con las desapariciones forzadas, la tortura y la violencia contra las mujeres. En 2011, Sánchez Maya y otros activistas de derechos humanos pudieron presionar a los legisladores oaxaqueños para que se aprobara la Ley de Defensa de los Derechos Humanos para limitar la intimidación estatal y proteger los derechos de los ciudadanos. En 2012 buscó la Defensoría del Pueblo Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y contó con el apoyo de ONGs y ciudadanos, pero el nombramiento fue para Arturo Peinbet. Sánchez Maya ha criticado abiertamente al defensor del pueblo por no implementar la ley de víctimas y convocar el comité de víctimas. En 2015, Sánchez Maya fue abogada por leyes para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos de amenazas y violencia. Afirmó que este año el número de incidentes ha aumentado notablemente. Jessica Sánchez Maya, actualmente abogada de derechos humanos en Oaxaca, México. Un gusto tenerla con nosotros. Adelante, Jessica, te escuchamos. Me parece que la perdimos un momento. Vamos a esperar un poco. Bueno, ya saben que esto de las tecnologías en esta modalidad nos ha hecho implementar nuevas estrategias. Sin embargo, hay veces que no es posible. Vamos a esperarlo un poquito y quisiera, como bien lo dijo
Tali, pues agradecerles a todas y todos que nos han seguido durante estas 8 semanas y también quiero agradecer enormemente el compromiso de nuestras aliadas en este proyecto. Adelante, Jessica, te escuchamos. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, hola. Hola. Hola, hola, sí te escuchamos. Hola, hola. Te escuchamos, Jessica. No, creo que se perdió. Santo Dios. Bueno, y cabe destacar que la maestra está haciendo un esfuerzo enorme en conectarse porque se encuentra desde el aeropuerto esperando un vuelo. Entonces, creo que está teniendo problemas de conexión, pero vamos a tratar de contactarla para que pueda estar en esta sesión. Entonces, les pedimos un poquito de paciencia en lo que intentamos volver a contactar a la maestra. Ahí está. Listo. La escuchamos y la vemos, maestra. Hola. Sí, te escuchamos, Jessica. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. No tiene internet. Seguimos intentando contactar a la maestra Jessica y sigue todavía con problemas de conexión. Un momento, por favor. Bueno, la importancia de estos proyectos para las y los estudiantes me parece que es sumamente alentador saber que las generaciones estamos enfrentándonos a situaciones graves, pero también estamos cambiando de paradigmas y estamos cambiando la manera de ver el derecho. Creo que algo muy, muy destacable es que pues la abogacía siempre se ha percibido desde el mundo masculino, la abogacía se ha visto desde ahí y empezar a romper con estos esquemas y que nos formemos con una estructura distinta y con una visión distinta es de gran importancia, porque algún día ustedes van a ejercer esta carrera en cualquier ámbito de sus vidas, ya sea desde la academia, desde algún puesto público en la función pública o en la función jurisdiccional. Y es necesario que siempre lo ejerzan con una visión de que todas las personas formamos parte de un sistema protector de derechos humanos y que justo estamos por iniciar celebrar 10 años de esta gran reforma constitucional que hubo en materia de derechos humanos y que fue la que nos permitió ir permeando nuestra visión hacia el enfoque de perspectiva de género para que los derechos de las mujeres puedan ser realmente ejercidos y que desde nuestro ámbito que nos compete como abogadas y abogados o las futuras generaciones, pues realmente lo hagan con un enfoque de derechos humanos y con un enfoque de perspectiva de género. Estamos esperando. Ya se conectó, vamos a... Ok, ¿ya me escuchan? Ya te escuchamos. Ok, perfecto. Lo voy a hacer desde el celular porque no dejo la compu. Pues, ¿qué? ¿Ya empiezo? Sí, adelante, el tiempo es tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias. Disculpas por las cuestiones técnicas, pero justo estoy como en tránsito. Entonces, pues muy agradecida con la invitación para poder pues compartir algunas reflexiones más y congratularme por este ciclo que se cierra y que bueno, lo has estado siguiendo también en redes, forma de formación, ¿no? Que fortalece los conocimientos formales de las facultades, ¿no? Donde están inscritos todas y todos ustedes.
Y bueno, lo que me pusieron como pregunta clave es cómo seguir avanzando en la agenda jurídica y gubernamental en materia de género. Y bueno, cabe destacar que a 26 años después de que fue emitida la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en 1995, la igualdad de poder y los mismos derechos para las mujeres son difíciles de concretar. La igualdad de género no la hemos logrado totalmente en ningún país. Y ahora, ante la emergencia sanitaria a raíz del COVID-19, pues incluso hemos tenido algunos retrocesos y retrocesos a logros alcanzados. Sin embargo, también me parece que las mujeres han estado muy activas en espacios de participación política, en espacios de la academia, y esto ha sido un constante activismo de los derechos de las mujeres y su desarrollo en la sociedad, lo cual también ha tenido impactos en la vida, la cultura, la política y el seno de la familia, y en la conciencia propia de la sociedad. Por ello, creo que es importante destacar en estos avances al feminismo como este movimiento amplio y representativo de la historia, que lo que se plantea es reclamar la igualdad de derechos por más de la mitad de la población del mundo. Algunos de los avances más importantes del movimiento feminista y sus aliadas se registran en materia de educación, de trabajo remunerado, de participación política, el reconocimiento de la violencia de género como un asunto de interés público. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Parte de las grandes tesis feministas es que todo lo personal es político y todo lo personal es público, ¿no? Es decir, cuando se hablaba de la violencia familiar, que ya les habrán explicado en otras sesiones, se consideraba a un asunto reducido a la casa, ¿no? Y se hablaba de que eran cosas privadas y que no tenían que meterse. Con el paso del tiempo se instituyó la figura de la violencia familiar como un delito, como una violación a derechos humanos, y que ahora se persigue de oficio, incluso también en Oaxaca, y que se han hecho reformas que el que ejerce violencia familiar está sujeto a prisión preventiva, ¿no? O sea, a ese nivel se logró equiparar el interés público sobre el tema de violencia familiar. Y para esto, pues obviamente no solamente basta con un marco legislativo, sino también con generar políticas públicas en materia de género que reduzcan las desigualdades, como la escasa presencia de las mujeres en áreas científicas, las brechas salariales entre hombres y mujeres, el reducido número de mujeres en altos cargos de la política mexicana. Hoy en la mañana, en un evento en el que estuve, se hacía el recuento de que en toda la historia de México hemos tenido solo 9 gobernadoras, imagínense, ¿no? O sea, todavía estamos muy, muy atrás. Lograr que todos los derechos de las mujeres sean una realidad concreta y se conviertan en condiciones más justas para ellas y benéficas para la sociedad en su conjunto, implica un cambio de mentalidad que ha situado a la mujer desde siempre como reproductora, como cuidadora de la vida humana, sin que esta tarea haya sido valorada en los justos términos. ¿Y a qué nos referimos con estos? Las mujeres históricamente hemos desarrollado 3 jornadas laborales. Vamos a trabajar a nuestro centro de trabajo, llegamos a la casa y nos hacemos cargo del aseo, de la limpieza, de la comida, y luego también nos hacemos cargo de la crianza o del cuidado, que no solamente es de los hijos, sino del papá, de la mamá o de alguna persona que no tenga condiciones de cuidado. Las mujeres también asumimos este mandato. Entonces, eso es muy importante, no dejarlo de mirar, porque muchas veces lo que se dice es, tú no aportas, ¿no? Cuando muchas mujeres, por decisión propia o impuesta, se han supeditado a las labores del hogar, muchas veces se descalifica diciendo que no aportan nada. Sin embargo, hacen doble o triple jornada laboral aún estando en la casa. Hablar o discutir, exponer sobre los derechos de las mujeres, como lo hacemos ahora, pues ya representa un avance, pero su simple reconocimiento no basta. Y decimos que es un avance porque hace mucho tiempo, y quiero recomendarles por ahí una película que se llama Las sufragistas, que da cuenta justamente cómo en Inglaterra se abre la lucha de las mujeres que querían el derecho al voto, cuánto las estigmatizaron, mujeres que trabajaban en lavanderías, ¿no? Y que ganaban mucho menos salario que los hombres y llegaban a la casa y tenían que hacer de comer, ¿no? Entonces, esta se las recomiendo, véanlas, les va a servir mucho como para dimensionar que a veces hay derechos que ya están ganados y no los miramos, ¿no? Entonces, en México en el 53 ganamos el derecho al voto, pero tuvo una lucha muy antigua de muchas mujeres que tuvieron que incluso dar la vida, ¿no? Entonces, ahí en paréntesis les dejo que puedan buscar esta película que está muy accesible en el internet.
es indispensable proteger los derechos y hacerlos reales a través de mecanismos jurídicos y por parte de políticas públicas. Es decir, cuando queremos transformar o cambiar marco legislativo, es muy importante hacer la incidencia en los congresos locales o federales. Sin embargo, esa ley se queda como letra muerta si no se traslada a una política pública o si no te traslada cuando se aplica por el Ministerio Público o los juzgadores con el enfoque de perspectiva de género que se aprobó. Entonces, es muy importante justamente que si bien es cierto, avanzamos en marcos legislativos, estos tienen que ir seguidos o complementados por política pública y presupuesto, que esa es otra línea que es importante, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, queremos pedir órdenes de protección cuando las mujeres que viven violencia están en riesgo o tienen amenazas de sus agresores, y evidentemente la orden por sí sola, como está en la ley, pues está allí, mandata. Pero ¿qué se requiere? Que se contrate personal, que se capacite personal, que tengan el vehículo, gasolina, ¿no? Y ahí es donde decanta propiamente el tema del presupuesto, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre tener claro estos avances legislativos pegadas con la acción del Estado que va en general a la política pública y asignar el presupuesto etiquetado, que esa es otra gran línea que hemos venido pugnando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué decimos presupuesto etiquetado? Bueno, yo no sé cuántas de ustedes que trabajan o tal, hacen su cajita o su sobrecito, ¿no? Donde dicen, esto es de la renta, esto es de la luz, esto es de los libros, esto es para ropa, esto es para comida, ¿no? Eso se llama etiquetar. Y entonces, cuando tú vas a tu sobre, dices, ay, ya me gasté más del dinero, ¿qué pasó? O, ay, me falta porque ya me subieron la renta. Y para revisar si ejerciste correctamente tu presupuesto o dónde te lo gastaste, es importante tener estos casilleros, ¿no? Entonces, por eso hablamos de la etiquetación del recurso, porque eso permitiría evaluar claramente que los dineros asignados para erradicar la violencia o para garantizar los derechos de las mujeres se está ejecutando a cabalidad y no resulta que lo mandaron a la oficina del fiscal para comprar unos sillones o que lo mandaron a la oficina de X funcionario para que se hiciera un evento público cuando estaba destinado para otro fin, ¿no? Entonces, también ese es otro componente cuando hablamos de las acciones de gobierno importantes para amalgamar el proceso del respeto a los derechos humanos de las mujeres. Cuando nos referimos a hablar de una agenda jurídica y gubernamental en materia de género, nos referimos justamente a los marcos normativos que establecen, delimitan, respetan, protegen, garantizan y hace cumplir los derechos de las mujeres. Es importante que estas agendas, tanto la jurídica como las gubernamentales, tengan un enfoque intercultural de los derechos de las mujeres, que respeten y articulen la diversidad afromexicana, indígena, lesbiana, transexual, migrante, rural o con discapacidad, entre otras. Ya hemos hablado en aquel momento de las mujeres no somos una gran masa, ¿no? Dentro de las mujeres somos diferentes, ¿no? Ya hablábamos diferentes para comer, diferentes de cultura, diferentes de lenguaje, diferentes de cosmovisiones del mundo, diferentes de percepciones de la realidad, y tiene que ver con estas identidades. Entonces, siempre que pensemos en mujeres, no pensemos solamente en esta dicotomía de hombres y mujeres, sino entre las mujeres todavía tenemos una diversidad de mujeres, y que para hablar de una política pública con perspectiva de género y con enfoque intercultural tenemos que siempre mirar estas diferencias que existen. Pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice, los juicios deben hacerse en español. Ajá, pero si tenemos una mujer en estado de indefensión, ¿no? Entonces, refiriéndonos a Oaxaca, pues tenemos muchísima población indígena y entonces tiene que haber una perspectiva también multicultural para la aplicación de la norma. En esta perspectiva intercultural, aunada a la del género, la construcción de agendas implica la obligación que tiene el Estado. Y cuando hablamos de Estado, no nos referimos solamente al estatal, sino nos referimos al federal, estatal y municipal, que establece y deben promover programas, proyectos y servicios de la plena efectividad de derechos de todos los sectores sociales y pueblos, especialmente aquellos que históricamente han estado discriminados o postergados, respetando sin lugar a dudas su cultura. El enfoque de género y la interculturalidad son herramientas del análisis social
que permiten identificar las desigualdades y en consecuencia poder llevar a cabo acciones para superarlas. La agenda o las agendas que se establecen en un marco normativo comprenden la base legal, jurídica, política y presupuestaria relativa a los derechos de todas las mujeres y la igualdad de género. El marco normativo, como ya había dicho, incluye las leyes, políticas, planes, instrumentos de planificación, programas, normas, tanto nacionales, estatales y municipales, así como instrumentos internacionales que han sido firmados y ratificados por el Estado mexicano. Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis, que ya seguramente lo vieron, pero no quiero soslayarlo, que es cuando México firma y ratifica los tratados internacionales, México se ha comprometido con una comunidad internacional, es decir, todos los presidentes de todos los países y todos los congresos de todos los países, cuando ratifican que vamos a suscribir un tratado o convenio internacional, asumen la obligación de cumplirlos. Y de ahí que se han creado una serie de órganos como el Comité CEDAW, como la Relatoría de los Derechos de las Mujeres, o se han creado el Comité contra la Tortura, el Comité contra la Violencia hacia las Mujeres, o sea, una serie de instancias internacionales que también permiten en su momento dado llevar a cabo informes temáticos o casos concretos cuando el Estado mexicano no ha cumplido sus obligaciones internacionales de garantizar y respetar los derechos humanos de las mujeres. Ahora, Oaxaca, aterrizando un poco más a Oaxaca, Oaxaca es uno de los estados con mayor violencia contra las mujeres, es la quinta entidad que tiene violencia familiar a nivel nacional y tiene 40 municipios con alerta de género. Entonces, este agosto, Oaxaca cumple 3 años con una alerta de género. ¿Y a qué se refiere esto? Que efectivamente hay preocupación por la falta de debida diligencia, por la falta de protección, por los feminicidios, por las desapariciones y por el incremento de violencia familiar. Entonces, Oaxaca tiene una declaratoria de alerta dictada por el gobierno federal y aceptada por el gobierno del estado, ¿no? Desde el 2010 se encuentra en primer lugar de ataques a mujeres defensoras y en segundo lugar en ataques contra personas defensoras a nivel nacional, ¿no? Entonces, esta es la realidad y podemos irnos más a cifras, pero no me quiero entretener más ahí, de esa realidad que hay en Oaxaca. ¿Y por qué es importante que personas como ustedes que se están formando para ejercer una abogacía, la hagan desde un enfoque de derechos humanos, desde un enfoque de derechos humanos, desde un enfoque de derechos de las mujeres y con una perspectiva de género, ¿no? Entonces, esos son 3 componentes que van a marcar definitivamente el hacer de ustedes en el marco de litigio, de asesores, de funcionarios, de fiscales, de jueces, ¿no? Entonces, tenemos expectativa en esta generación. Entonces, creo que eso es bien importante de cómo se va generando también esta dinámica de apropiarse de estos principios que sin lugar a duda van a ir a favor de los derechos de las mujeres y para hacerlos efectivos y reales. ¿Cómo seguir avanzando? Si bien el artículo 4 de la Constitución Nacional establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley y los avances logrados, es urgente hacer posible el acceso de las mujeres al ejercicio de sus derechos, de la igualdad en condiciones mejores que las de los hombres, ¿no? O sea, las mujeres tenemos una gran brecha de desigualdad, que hay quienes dicen que nos faltan 100 años para poder equipararnos al ejercicio de los derechos de los hombres, ¿no? Ya les hablaron seguramente en otras sesiones de la igualdad sustantiva, ¿no? Y de las diversas escaleras que existen de diferencia de oportunidades con los hombres, y eso, sin lugar a duda, genera condiciones de desigualdad para el ejercicio de derechos. También debemos tener en cuenta que los procesos de pobreza o exclusión social de las mujeres están determinadas por un orden patriarcal, el sistema de dominación masculina en el que el hombre y las mujeres son definidos como seres humanos diferentes, cada uno de ellos con sus propias oportunidades, roles y responsabilidades, ¿no? Y me voy a reducir a 2 ejemplos. Cuando tú vas a una guardería donde están cuidando a las niñas y los niños de las madres trabajadores, están asignados juegos específicos para niñas como juegos específicos para niños. Al niño le dan un Lego y a una niña le dan una muñeca, ¿no? Cuando no habría ningún problema que las niñas pudieran tener un Lego y que los niños jugaran con una muñeca.
¿no? Entonces, sin embargo, ahí ya se marca un rol, ¿no? ¿Cuáles son los juguetes para los niños? La pala, el carrito, ¿no? ¿Cuáles son los juguetes para las niñas? Las herramientas de comidita, la familia, las muñequitas, ¿no? Entonces, sí es importante mirar que hay roles históricos que nos han sido siendo impuestos y que van marcando a lo largo de la vida que justo a las mujeres les cueste mucho más trabajo manejar, que a las mujeres les cueste mucho más trabajo empoderarse y pararse frente a un público, o incluso solamente el tema de estudiar, ¿no? Ya lo planteaban ustedes en aquel evento, que hay más oportunidades de acceso a la educación para los hombres que para las mujeres. Siempre debemos tener en cuenta que tenemos que reconocer que el movimiento de mujeres ha sido de gran importancia para continuar en esta lucha de las desigualdades. Si bien a nivel federal se ha logrado establecer un marco jurídico que protege los derechos de las mujeres, es preciso que esta legislación sea revisada, pues a veces se esconde discriminación de género y sobre todo la que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Y evidentemente, yo supongo que todos ustedes estuvieron atentos en Oaxaca en septiembre del 2019, que después de 13 años que en la Ciudad de México se fue. ¿Pones aquí? Bueno, vamos a esperar unos segundos en lo que vuelve a entrar. Ya sabemos que esto es así y vamos, me encanta que han sido parte de algo maravilloso. Creo que los trabajos que estuvieron enviando a través de las memorias se va a ver reflejado en toda esta construcción de nuevo conocimiento. Ya volvió. Bueno, perdón, pero esto, disculpen por el atropellamiento. Bueno, entonces les decía que tenemos, así como hay estos sesgos para el salario, para el acceso a oportunidades, eso también ha marcado en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y creo que ahí lo pondría, muchas veces en los centros de salud les piden la credencial de elector para darles un condón, ¿no? O si quieren ir a una asesoría sobre el proceso de tener relaciones sexuales y saber cómo cuidarse, pues más bien dicen, manda a llamar a la mamá o al papá para decir, oye, ya sabes que tu hijo está teniendo relaciones, o ya sabes que puede embarazar a la muchacha, ¿no? Entonces también hay todo un mito alrededor de los derechos sexuales y reproductivos, y en específico para las mujeres. Hoy en la mañana les quiero compartir, estuvimos en un evento que se llamaba Niñas Poderosas y presentaban estadísticas del INEGI en la que nos compartían que un gran porcentaje de chavas que se embarazan es porque no tenían programada una relación sexual y quedan embarazadas por accidente, ¿no? Y solamente el 16% son decisiones de sí querer embarazarse, ¿no? Entonces es bien importante justamente cómo se rompe estos mitos y estas creencias de que el ejercicio de la salud sexual y reproductiva atenta contra la sociedad o atenta contra bienes éticos y que redunda justamente en embarazos infantiles, en embarazos juveniles, en embarazos no deseados, ¿no? Entonces creo que ahí hay todo un bagaje en el que se puede entrar y justamente les decía, en el 2019 en Oaxaca se logra despenalizar el aborto, pero es la segunda entidad apenas, ¿no? Faltan pues 29 más, entonces y va despacio y va lento porque estamos frente a una sociedad bastante controladora de los cuerpos y las decisiones de las mujeres. Ahora, ¿cuáles serían los puntos a considerar para la construcción de las agendas de políticas públicas? La distribución inequitativa de cargas y responsabilidades en el hogar, persistencia de patrones discriminatorios, la segregación en el trabajo y la limitación del disfrute de los derechos laborales de las mujeres. Atención médica centrada en la fase reproductiva y los sistemas de seguridad social sin perspectiva de género. La falta de servicios sociales para el cuidado de las hijas y los hijos, de las personas ancianas o enfermas. La falta de mecanismos para la atención de mujeres que deciden ser jefas de familia solas. La carencia de programas eficientes para la atención de mujeres migrantes, así como la violencia de todo tipo ejercida contra las mujeres. ¿Qué hemos estado proponiendo también? La organización y creación de guarderías comunitarias en barrios, en colonias de carencia económica, a fin de brindar una seguridad, alimentos, educación a las niñas y niños de madres trabajadoras, ¿no?
elaboración de presupuesto federal y estatal con enfoque de género, cuya planeación, programación y ejecución contribuye al avance de la equidad y la igualdad en la realización de los derechos de las mujeres. Impulsar y apoyar la más amplia participación de las mujeres en la formulación y ejecución de políticas públicas, así como su acceso a cargos públicos y el ejercicio en todas las funciones y en todos los niveles del Estado. Hemos hablado mucho justamente de cómo se tienen que ir abriendo las brechas de oportunidad, cómo se tienen que ir equiparando los salarios, ¿no? Y bueno, no sé si se enteraron, pero recientemente, bueno, hace como un año y medio, la pandemia como que nos roba un año, ¿verdad? Se aprobó el que las mujeres de trabajo doméstico tuvieran ya prestaciones de ley. Eso es súper importante, ¿no? Sin embargo, es complejo, porque las mujeres no lo saben, porque las campañas que se han echado a andar son poquitas, pero también tenemos un sistema de salud que todavía consideramos no va a ser capaz de sostener la demanda de atención médica que puedan estar solicitando estas mujeres. Como legislación, como les decía, está muy bien, pero falta la parte de política pública. Entonces, siempre va a ser muy importante que ustedes se coloquen en esas tres vertientes, ¿no? Y que eso permita justamente hacer una mirada mucho más objetiva de lo que implica la agenda legislativa, la agenda del Estado para alcanzar los logros o las metas del milenio, ¿no? O las metas que garanticen el ejercicio de los derechos de las mujeres. Sin lugar a duda, la democracia no deja de ser un anuncio o solo una estructura jurídica o un régimen político, pero todavía falta que se convierta en un sistema de vida. Es decir, que se funde permanentemente en el mejoramiento económico, social y cultural de las mujeres, los hombres, niños, niñas y pueblos. Las mujeres estamos decididas a dejar de ser estadísticas, ¿no? Prácticamente pareciera que cuando hablamos de derechos de las mujeres solamente tenemos que hablar de violencia, ¿no? Y ya es complicado, incluso ya ni alcanza el tiempo para contar tantos casos de violencia, tantos casos de desaparecidas, de feminicidio, pero aquí el punto es cómo saltamos, cómo sabemos que hay que hacer acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, pero también cómo avanzamos en el tema de salarios igualitarios, fuentes de trabajo, todo el tema de condiciones de salud que vaya más allá de ir a parir, ¿no? Que es como lo que está garantizado, pero las mujeres tenemos otra serie de necesidades cuando vamos viviendo estas cuestiones de salud, incluso hasta por el propio trabajo, ¿no? Quiero decir que para mí es muy importante el estar con ustedes, el poder compartir con ustedes estas reflexiones y estos aportes, que sin lugar a duda hay parte que se desprende de libros que hablan sobre política pública, de códigos que hablan sobre legislación, de leer tratados y convenios internacionales en la materia, pero que también van acompañados de una historia de vida de más de 23 años en la que tanto me ha tocado estar redactando una reforma legislativa, estar construyendo una política pública, estar incidiendo para presupuesto, pero también me ha tocado caminar en la calle con las madres víctimas de feminicidio, ¿no? Y ahí es donde creo es importante no perder esta sensibilidad, ¿no? Esta sensibilidad de acompañar a las otras mujeres, de estar con las otras mujeres que no han tenido condiciones dignas, que les permitan ser mujeres felices, que les permitan ser mujeres que vivan o que no vivan violencia. Y este evento de la mañana de Niñas Poderosas, lo que decía es mujeres que puedan reír, ¿no? Mujeres que puedan reír porque están felices que terminaron una carrera, que tuvieron un trabajo, que sí tienen dinero para comer, que decidieron tener una maternidad voluntaria, que decidieron estudiar una carrera y sí les permitieron estudiar una carrera, ¿no? Que no viven violencia, que no fueron abusadas, que no fueron acosadas y que tienen oportunidades de buenos trabajos, ¿no? Donde no se equipare de una pregunta que luego hacen es, ¿eres casada? ¿Tienes hijos? Y ni siquiera ven tu currículum, ¿no? Eso no puede ser. Esas son las otras cosas que también toca erradicar de la cultura que nos discrimina, primero por ser mujeres y luego si somos madres y luego si somos casadas, ¿verdad? Y esas son las grandes cadenas de desigualdad que hacen los obstáculos para que las mujeres no puedan acceder al ejercicio real de sus derechos. Entonces, yo lo dejaría allí. Como para poder escucharles un poquito más y bueno, si quieren plantear algunas preguntas, bienvenido y muchísimas gracias de nueva cuenta por la invitación. Maestra, muchas gracias. Es un honor tenerla en nuestra clausura de este programa, Ejercer la Abogacía con Perspectiva de Género. Y ahora queremos pasar a la sección de preguntas.
Y en Zoom, si alguien pues quiere participar, puede abrir su micrófono. Alzar la manita, sí. No. Buenas tardes a todas y a todos. Maestra Jessica, un gusto escucharla siempre. Mi pregunta es sobre cuál es el camino que debemos trazar, o en este caso el Estado debe trazar con las instancias de la mujer o direcciones de género en los institutos locales. ¿Cómo se deben fortalecer estas casas de la mujer para que no solamente sean elefantes blancos, estas estructuras que nada más fungen como mera apariencia, para que realmente puedan ser un centro de apoyo para las mujeres que se encuentran dentro de los municipios? ¿Cómo se pueden fortalecer o qué camino tendría que trazar el gobierno del Estado para fortalecer estas instancias? Muchas gracias. ¿Contestamos o recogemos, Brenda? Sí. Adelante, puedes contestar, Jessica, de una vez, sí. Ok. Bueno, entonces, mira, lo que creo es que justo lo que decía, se han creado la figura de las casas de la mujer indígena, pero no tienen presupuesto. O sea, creo que si acaso lo que les dan al año son 100,000 pesos, ¿no? Imagínate, si tienes que pagar abogada, psicóloga, renta, medicamentos, tener que tener un carro disponible porque seguramente hay que rescatar a alguna mujer que vive violencia, no te alcanza. Entonces, hay una deficiencia presupuestal de entrada, ¿no? Segundo, creo que otro elemento importante es cómo se nombran en esas casas personas que también sepan de la cultura, del contexto, del espacio, y que eso justamente permita que la atención sea una atención pertinente al contexto cultural, ¿no? Entonces creo que esas son de las cosas importantes, aumentar el presupuesto y también contratar gente que tenga una perspectiva diferenciada, ¿no? Ok, muchas gracias, maestra. Tenemos una segunda pregunta. Espero que nos la pueda contestar por una participante que se encuentra con nosotros. Bueno, buenas tardes, maestra. Gracias por la charla. Quería yo preguntar cuál es la bibliografía que nos recomienda para este tipo de temas en perspectiva de género. Y pues esa es mi pregunta. Gracias. Mira, ¿qué te parece que haga una lista de libros y convenios internacionales y se los haga llegar con Brenda? ¿No? Gracias. Hay una siguiente pregunta en Zoom por parte de Itzel. Buenas tardes. Bueno, yo soy del estado de Aguascalientes y, por ejemplo, durante esta época de campaña me ha tocado ver que los candidatos hacen campaña de forma muy elitista y discriminatoria. Por ejemplo, en una ocasión me tocó escuchar un discurso de un candidato que en una zona de pobreza o una zona de marginación mencionó que en el 10 de mayo les preguntó, inició su discurso diciendo, las veo muy felices, de seguro ya dejaron cociendo el nixtamal. Y esa misma tarde, ese mismo político, a mamás de un colegio, su discurso era de empoderamiento y pues fue muy diferente lo que mencionó. Entonces, yo quisiera preguntar si existe alguna forma en la que se pueda combatir esta forma de hacer campaña tan discriminatoria y tan elitista, más allá de los recursos jurídicos que prevé la ley. Mira, creo que efectivamente es a lo que me refería hace rato, de cómo cambiamos este lenguaje, ¿no? Y un lenguaje que se tiene también que interpelar, ¿no? No sé si vieron también la campaña de aquella señora que pensaba que la realización de las mujeres es que tengamos chichis grandes, ¿no? Y entonces era como, si gano, cirugías gratis para todas. O sea,
y te muestra claramente que esa mujer tiene una mirada de cosificación del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y eso es grave. Entonces, como dices, hay parte legal, pero hay parte de ir interpelando, ¿no? De decir, eso no son los términos en los que queremos que se refieran a las mujeres, cómo se mandan cartas, cómo se hacen escritos, cómo también se le mandan cartas a los partidos políticos desde una acción ciudadana, sin que tengamos que ir a un juicio, ¿no? Pero sí desde una acción ciudadana de decir, nos enteramos y esto es inaudito, o sea, no nos traten como cosas o no nos traten como cuidadoras o las cocineras, también sabemos de otro tipo de ejercicio de derechos, ¿no? Entonces creo que ahí hay un potencial de acciones ciudadanas, civiles, que podemos echar a andar sin necesidad de irse a los juicios, que también se puede, la denuncia penal por violencia de género, ¿no? Que puede ponerse, ¿no? Y que acuérdense que hay la violencia, hay los tipos y los ámbitos de violencia, que no me voy a detener, pero que ahí nos da todo el elemento para iniciar también procedimientos judiciales contra quienes estén utilizando un lenguaje que minimice, que violente, que discrimine o que cosifique a las mujeres. Maestra, tenemos una segunda participación por parte de una participante que se encuentra con nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Jimena. Definitivamente, maestra, actualmente las mujeres tenemos una lista interminable de necesidades, las mujeres madres de familia y las mujeres que no lo son también. Pero actualmente en nuestro estado de Oaxaca estamos viviendo una situación que es muy urgente solucionar debido a los feminicidios y a las desapariciones. Y no solamente son de madres de familias, es la mujer en general, la mujer oaxaqueña. Yo quiero saber si actualmente, desde su posición, usted conoce de algunas acciones o propuestas que se estén llevando a cabo para evitar que sigan ocurriendo esos feminicidios y esas desapariciones en nuestro estado, y también que garanticen que la restitución de esos daños para que no sigan ocurriendo más. Hola. Bueno, pues mira, creo que ahí hay como dos líneas de acción. O sea, la acción que corresponde a las autoridades de Estado, que es la Fiscalía, que tiene que tomar así rapidito la denuncia por desaparición. No podemos aceptar que nos diga que tienen que pasar 72 horas, que eso es lo que yo muchas veces les digo a las familias, se quedan allí, no se muevan, porque no les pueden dar el argumento de, ay, capaz que se fue con el novio, capaz que por ahí anda de fiesta, o inventar pretextos. O sea, hay que obligar a la autoridad de que haga la búsqueda inmediata. Hay protocolos, recientemente hubo una reforma a la ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, también en la que se obliga a que Fiscalía inicie toda muerte violenta de mujeres como feminicidio. Por otro lado, también se reformaron en materia de órdenes de protección, y está pendiente el nombramiento del titular de la Comisión de Víctimas, que todavía no tiene presupuesto, así como del titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Entonces, en esta parte del Estado, eso es lo que está pendiente por ahí, y falta mucho presupuesto designado a la política de Estado en materia de violencia contra las mujeres. Pero yo creo que hay otra línea en la que a mí también me gusta mucho poner apuesta, que es, ¿qué hacemos nosotras? ¿No? O sea, cuando veamos que en el camión alguien le pellizca, le grita, le escupe, le pega a alguien, hay que meternos. No es un asunto privado, ¿no? La violencia contra las mujeres viola un derecho que es el derecho a una vida libre de violencia, y por ende es un asunto público, ¿vale? Entonces, esa es una primera cosa. Segunda, cuando detectamos que las mujeres viven violencia, hay que acercarnos. Hay que generar redes de apoyo. Hace poco tiempo hablábamos con unas personas y decíamos, los municipios y las agencias municipales tienen que hacer un andamiaje que pueda cerrar el paso cuando se están llevando a una mujer, a una niña, ¿no? A una persona contra su voluntad. No, tenemos que generar mecanismos de codificación de la indiferencia que muchas veces hay, porque también hay una impunidad que ha justificado y legitimado la violencia contra las mujeres. Y entonces, ¿qué escuchamos? Ay, se lo merece, ay, le gusta, algo hizo, ¿no? Eso no puede ser la premisa, porque justo esas concepciones son las que también los agresores
agresores las asumen como que así son y entonces se sienten con la potestad de violentar. Entonces creo que hay que generar nuestras redes de colonia, nuestras redes de compañeritas, amigas de las facultades, de los grupos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos acompañarles. Denunciar la violencia nunca ha sido fácil y no es fácil tampoco en este momento, a pesar de que hemos tenido ciertos avances. ¿Por qué? Porque van a venir acciones de intimidación, porque van a venir acciones de juzgamiento, porque van a venir acciones de descalificación, ¿no? Entonces, creo que esa es otra línea importante que también nos toca como ciudadanas, como ciudadanos de a pie, como hombres, como mujeres, como jóvenes, que podamos también empujar a que esta cultura que también ha llevado a una permisibilidad de violencia, de desaparición y feminicidio pueda ser erradicada. Muchas gracias, maestra. Entonces, con eso concluimos la sección de preguntas y respuestas y daremos paso a un recuento de las experiencias y aprendizajes por parte del... Ok, entonces pasamos con la directora de la Fundación, la maestra Brenda. Querida Jessica, muchísimas gracias. De verdad es que siempre es un gusto escucharte. Sabemos que el trabajo que realizas desde Consorcio, desde el activismo, es muy valioso y para nosotros como fundación y para las juventudes que han tenido el gusto de escucharte, pues eres un ejemplo a seguir y queremos que realmente aquí se abra un camino en el que más personas puedan tener este compromiso y esta convicción verdadera de servir a la sociedad desde nuestras trincheras y en este caso que estamos tan convencidas de que la igualdad de género, de que el feminismo ha llegado para quedarse y de que esta nueva vida no puede ir para atrás, que los derechos una vez conquistados tenemos que seguir luchando por ellos y pidiendo de la mejor manera, y si esa mejor manera implica que paremos todo, tiene que parar esta enorme desigualdades, esta enorme violencia que se está ejerciendo y te agradecemos mucho que pongas esta óptica aquí y que nos hayas dado este fin a este proyecto que seguramente inicia más bien en la vida de cada uno a partir de este momento. Entonces, muchas gracias. Esperemos llegar cuando estés acá en Oaxaca tu reconocimiento. Yo sé que estás por volar y que ya vas a subirte al vuelo, por eso es de que vamos a seguir. Nosotros seguimos en la sesión porque las chicas de este proyecto van a presentar las memorias, pero quisiera pues que supieras que si tienes que abordar, tienes que abordar, ¿no? Entonces, mira, te vamos a hacer llegar cuando estés por acá y pues muchísimas gracias a nombre del corporativo, a nombre de la fundación y a nombre también del equipo Círculo Jurídico Feminista. Muchísimas gracias por la invitación y pues ya sabe que ahí estoy puestísima para seguir coadyuvando. Estoy fascinada con la iniciativa y pues en lo que se pueda, cuenten conmigo, cuenten con Consorcio, por supuesto. Y pues muchas gracias por la invitación y efectivamente tengo que desconectarme para que no me deje el vuelo. Pero pues muy buenas tardes a todos y felicidades. Adelante, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Pues bueno, hemos llegado a un momento tan esperado por nuestras queridas promitentes. Esta tarde serán ellas quienes les den a conocer unas breves reflexiones acerca de estas 8 semanas que estuvimos conectadas y conectados, pero también de su experiencia durante varios meses de preparar este proyecto. Adelante, chicas, vamos a iniciar con Maristel. Muchas gracias, maestra Brenda. Un programa social es la unión de jóvenes que buscan realizar un cambio por sus comunidades, por la sociedad. El programa Ejercer la Abogacía con Perspectiva de Género tuvo como objetivo formar a estudiantes de todo el país a través de 6 sesiones y capacitaciones de grandes ponentes, al igual que 2 talleres de autoconciencia. Con esto, contribuyendo a una nueva generación de abogados y abogadas que contribuyan y sean agentes de cambio en la lucha por la igualdad y erradicación de violencias de género. En nuestra primera sesión, que llevó por nombre
el aspecto estructural de la violencia de género, introducción a la perspectiva de género, fue nuestra primera sesión e inauguración, impartida por una gran ponente, la maestra Cecilia del Refugio Paloma Caudillo, donde hicimos un recuento histórico de las luchas sociales y acontecimientos más importantes de los movimientos feministas y sus precursoras, como fueron los movimientos y oleadas feministas con la primera oleada, como fueron los movimientos encabezados por la maestra, por Mary Bush, Olympia de Bush, quien realizó una declaración de los derechos de la mujer y a consecuencia de esto fue sentenciada a la guillotina. En la segunda ola, en el siglo XX, el movimiento sufragista. La tercera ola, en el siglo XXI-XX, sobre los derechos sexuales de la mujer, surge la píldora y comienza a verse cambios en la política pública, y la cuarta oleada alrededor del siglo XX-XXI, 8 de marzo. La fábrica que se quema, el humo era color violeta, por eso es el color del símbolo feminista. Hola, muy buenas tardes a todas, todes y todas. Es para mí un placer estar en esta clausura de nuestro programa Ejercer la Abogacía con Perspectiva de Género, donde recibimos a 71 inscritos, donde pues como en todo programa fuimos cada vez siendo menos y menos, y nos quedamos a los que realmente podemos hacer un tiempo para aprender acerca de estos temas, que nos interesa participar en la abogacía, en el mundo jurídico, acerca de la perspectiva de género. Para mí, uno de los obstáculos que hemos cruzado como equipo al desarrollar este proyecto fue el trabajo en equipo, que sin duda es una parte fundamental para poder desarrollar este programa, aprender de los errores de las demás, aprender a aceptar tus propios errores y sobre todo es unión, trabajo en equipo. Es por ello que hoy presento mis palabras acerca de la segunda sesión que tuvimos muy importante, que es acerca del lenguaje incluyente y no sexista en la redacción jurídica, que estuvimos a cargo de la doctora Elisa Franco Martín del Campo. En esta sesión abordamos la obligación genérica sobre el uso del lenguaje a lo largo de la vida jurídica. Aludimos este lenguaje que es de uso obligatorio, que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han destacado que juega un papel tan importante en la propagación en calidad de subordinación de las mujeres, al percibir que esta se agrava cuando los estereotipos se reflejan implícita o explícitamente en políticas o prácticas, particularmente en el razonamiento y lenguaje de la comunidad jurídica. Aunado al anterior, en esta segunda sesión se abordaron temas indispensables del lenguaje como su función y repercusiones, en donde el lenguaje tiene una doble dimensión. A partir de él se reproducen y construyen realidades sociales y al mismo tiempo su uso puede transformar la realidad. El lenguaje no es la única vía, pero sí resulta ser indispensable para relacionar a las personas en el espacio y tiempo, para ser representadas, para constituir su identidad individual y colectiva. El lenguaje también puede usarse de manera que resulte discriminatorio al basarse en prejuicios y estereotipos y por ello ser contrario al derecho a la igualdad y no discriminación. Si el lenguaje reproduce concepciones que limitan el desarrollo de mujeres y niñas al imponerles roles o conductas asignadas socialmente, el resultado solo será reforzar esas restricciones y por tanto obstaculizar el disfrute de los derechos humanos. Finalmente, el lenguaje que no reproduce esquemas de desigualdad y discriminación, ni sustituirse a referirse a las personas que integran algunos grupos, se debe prestar atención no solo a las palabras y fórmulas que tengan un carácter sexista y o se basen en estereotipos de género, sino también aquellas que resulten revictimizantes. Es para mí un placer dar
mis palabras hacia ustedes, los participantes, que es un tema tan importante que la maestra, al recibir la ponencia, pudimos recibir este nuevo tema, y espero que desde sus casas y desde sus vidas diarias pueda ser aplicado, porque se van con un tema nuevo, con un conocimiento nuevo, y quizá ustedes puedan platicarlo con compañeros que también ejerzan jurídicamente y así reproducir este derecho y poder hacer un cambio en la sociedad para poder ser agentes de cambio realmente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me permito hacer el recuento de la sesión número 3. El programa ha sido diseñado totalmente para las y los participantes que tuvieron la oportunidad de recibir las diferentes sesiones que tuvimos pues con las grandes ponentes. Abrir este espacio ha sido para nosotras pues muy importante. Queríamos generar el espacio en el que todas y todos pudiéramos participar, aprender de grandes ponentes y también compartir nuestras dudas y nuestras inquietudes. La sesión número 3 fueron las fallas del sistema jurídico mexicano en la impartición de justicia con perspectiva de género. Fue impartido por la maestra Ana Fátima López Iturríos. Ella nos dejó ver que impartir justicia con perspectiva de género es juzgar sin prejuicios ni estereotipos discriminatorios. Esto para hacer realidad el derecho a la igualdad. La falla se encuentra en el marco normativo y en la ejecución de sus servidores, la falta de empatía y la incapacidad de los servidores públicos que se encuentran al frente de estas instancias gubernamentales. Provoca una grave deficiencia dentro de la impartición de justicia. Es urgente la capacitación profesional de los servidores, porque ellos intervienen desde el inicio hasta el final del proceso judicial. Deben de incluir un lenguaje incluyente para asegurar un efectivo acceso a la justicia. La solución no necesariamente está en hacer nuevas leyes o crear nuevas legislaciones, sino en asegurarse de que las que ya existen funcionen adecuadamente. Acabar con la tendencia de formular, pero no implementar. El programa ha sido muy reflexivo, que sin duda trascenderá en cada uno de los y las que fuimos partícipes, pues nos deja el punto de partida para seguir preparándonos para tener una visión crítica de la realidad, dejando a un lado estereotipos y roles discriminatorios comunes, impulsando así el acceso a la justicia, partiendo de la perspectiva de género como política de Estado, que pueda identificar, atender y transformar los diversos factores estructurales que han perpetuado la discriminación y exclusión. Esto para lograr una justicia que sea impartida de forma igualitaria y en su totalidad. Gracias. Buenas tardes, queridos participantes. Aparte de las sesiones que hubo también 2 talleres de autoconciencia de suma importancia. El primer taller de autoconciencia fue el acompañamiento a víctimas de violencia de género desde la psicología. Como bien lo sabemos, es muy importante el acompañamiento jurídico sin dejar de lado el acompañamiento psicológico. Este tema nos los impartió la ponente, la licenciada Sofía Román Montes, que nos dijo que cuando una persona decide denunciar la situación de la cual está siendo víctima para iniciar un proceso judicial, el tipo de atención recibida, ir de un lugar a otro, el cuestionamiento y la presión social genera un alto grado de ansiedad y estrés. Es por ello que el acompañamiento psicológico pretende en primer plano hacer que la víctima se sienta segura, protegida. Es por ello que los profesionales deberían darle un buen actuar a esta situación sin estigmatizarla ni crearle más malestares de los que ya presenta. Los objetivos primordiales de este acompañamiento son evitar la revictimización, canalizar sus emociones, informarle de sus derechos. Consiste también en darle un seguimiento durante todo el proceso jurídico. En cuanto a los profesionales, ellos están encargados de auxiliar estos relatos contados por las víctimas y darles un reconocimiento al impacto emocional de los hechos violentos que se han ejercido sobre ellas. Se trata de tomar en cuenta todas las situaciones que la víctima podría presentar al estar nuevamente ante una situación de estrés, como lo es el proceso judicial.
la justicia debe procurar que todas aquellas personas que alguna vez fueron víctimas de violencia y revictimizadas se sientan realmente con la confianza de denunciar y tener la seguridad de que serán tomadas en cuenta, que se le dará un seguimiento a todo su proceso. Esto es, para que posteriormente puedan retomar su camino y seguir con sus vidas. Que sean ellas quienes tomen el control, que puedan ser libres, caminar por las calles con seguridad, que se sientan que no fueron invisibles, que su voz fue escuchada y que pudieron hacer algo por ellas mismas. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, muchísimas felicidades por haber concluido este programa. Agradecemos profundamente por haber confiado en esta formación que se les brindó de todo corazón y de igual forma por su participación en cada sesión, por estar al pendiente de las memorias que ya fueron revisadas y que ya la próxima semana ya se les hará el envío del link para que puedan revisar este libro, nuestro libro, que pues con mucho amor hemos elaborado, ¿no? Entre todos, porque ustedes pues son parte de esto. Y bueno, en la cuarta sesión, que se tituló El acompañamiento jurídico a víctimas de violencia con perspectiva de género, impartido por la maestra Verónica Ruiz Nava, pudimos apreciar puntos muy importantes, como fue la exposición del marco jurídico contemporáneo, que nos sirve para saber qué hace falta en nuestro estado, en México, y todas esas legislaciones que aún quedan pendientes. También se revisó lo que es el protocolo para juzgar con perspectiva de género, creado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la metodología propuesta por Alda Facio. Se mencionó como puntos muy importantes pues los objetivos para el acompañamiento jurídico con perspectiva de género y se destacan principalmente la obtención de la verdad. No enfocarnos tanto en quién es el culpable, sino verdaderamente qué fue lo que sucedió. Saber manejar alguna crisis, el redactar y recabar experiencia, pero de una manera más consciente. Así como también la atención a la víctima por personal del mismo sexo, experto y capacitado. Y el acceso a servicios médicos, entre otros. Asimismo, recalcó la importancia de guiarnos por el violómetro, que mide las formas de violencia contra la mujer en una escala del 1 al 30, en donde se comienza con bromas hirientes, humillar, amenazar, hasta el abuso sexual o incluso el asesinato. Por lo que debemos de tomar en cuenta que la violencia siempre va en aumento y debe frenarse lo antes posible. Como abogados y abogadas es importante conocer este tema para que podamos dar un acompañamiento eficaz, consciente y poder generar en la víctima una confianza y certeza de que ella podrá salir de esa violencia, siempre de la mano de la justicia. Y bueno, muchísimas gracias por formar una nueva generación enfocada en la sociedad para que ésta sea más justa e igualitaria. Gracias. Edgar, pues bueno, yo me pongo de pie ante estas jovencitas. No fue fácil llegar hasta este momento. Hubo grandes altas y bajas, hubo momentos de cansancio, de desesperación, pero creo que la exigencia es necesaria para que nos convenzamos a nosotras y nosotros mismos de que somos capaces de hacer las cosas, de que el mundo allá afuera es tan duro que nos exige la excelencia, nos exige el compromiso, y este mundo tan duro que estamos enfrentando nos exige un verdadero compromiso con las causas. Y creo que esto es uno de esos compromisos cumplidos, en donde sabemos que aquí no solamente culmina un proyecto, inicia un proyecto de vida personal en el que seguramente después de haber tomado estas
8 sesiones, que en realidad pues es poco el conocimiento que podemos adquirir en tan poco tiempo, pero se siembra la semilla del conocimiento, de la búsqueda y de la duda, del cuestionamiento, para que podamos seguir formándonos como futuras y futuros abogados, o también como personas que podemos acercar una visión diferente, como lo decía al inicio, para estas nuevas generaciones que nos están alcanzando y que estamos dejando un mundo muy violento, un mundo muy devastado. Entonces les agradezco a todas las personas que fueron parte de este proyecto a nombre de la Fundación 100 por Oaxaca. Siempre es un honor y una alegría saber que hay personas ahí que tienen sueños, que tienen ganas de ser mejores, y de que todas estas sesiones pudieron haber estado viendo el Twitter, el Instagram o haciendo cualquier otra cosa, y ustedes eligieron formarse de una manera diferente. Entonces, gracias, les aplaudo realmente este compromiso personal que tienen ustedes para formarse, y aplaudo también a mis jovencitas que han sido creadoras de este proyecto, y que como fundación nuestro objetivo, nuestra intención siempre es que durante el tiempo que estén con nosotros en la fundación este año, sepan poner en marcha estas herramientas que les brindamos, para que cuando egresen de sus carreras también sepan que son capaces de realizar cosas maravillosas, y de que allá afuera les espera un mundo hambriento de cambiar las situaciones sociales. Querida Ita. Pues muchísimas gracias por llegar al final de este programa. Sus reconocimientos vamos a enviarlos por correo entre la próxima semana y la siguiente a las personas que cumplieron con las asistencias requeridas, y asimismo, como dijeron las promitentes, también la próxima semana van a ser publicadas a disposición de todo el público las memorias que construyeron en este programa, y desde luego va a salir su fotografía, la frase de reflexión que les pedimos y la universidad de la cual proviene. Bueno, como dice maestra, el camino no fue fácil, fue estar con un seguimiento con las chicas, jalones de orejas, que es gracioso porque yo como promitente de la primera generación también nos tocó, y que esos jalones pues son necesarios para darnos cuenta del trabajo que necesitamos hacer, ¿no? A ustedes participantes les agradecemos porque, como también decía la maestra, el hecho de que decidan tomarse 1 hora de cada viernes, ahorita en pandemia, pues tampoco se puede salir mucho, ¿verdad? Pero el hecho de tomarse 1 hora para sumarse a una sesión con grandes ponentes, formar parte de este proyecto que es realmente grande y tiene un impacto muy trascendente, y no estar en Facebook o en las redes sociales o haciendo otra cosa, ya los hace parte de la diferencia, ¿no? Parte de miles de jóvenes que pues pueden estar haciendo esto, pero no lo están haciendo. Entonces, agradecerles, esperemos que sigan participando no solo en este proyecto que se viene, sino en los demás. Hay más promesas con otros temas, y pues invitarlos a que conozcan un poquito más de la Fundación en nuestras redes sociales, nos sigan, Fundación 100 por Oaxaca, vean los proyectos que se vienen, y que pues ojalá puedan participar en otros, ¿no? Ya que al final todos estos proyectos tienen este impacto social que buscamos generar, con un fin mayor, que es un bienestar social en común, ¿no? Pues eso, maestra. Muchísimas gracias a nuestro querido staff que siempre hace posible todo esto, a nombre del Corporativo Velázquez Chagoya, de la Fundación 100 por Oaxaca, de todas las personas que integramos este proyecto, y muchas personas que también estuvieron siendo parte, las participantes que pudieron estar asistiendo aquí, pues gracias de corazón. Y como bien lo dicen, hay más proyectos vigentes. Ahorita se encuentra vigente uno sobre creaciones juveniles, y mañana tenemos una charla que va a ser abierta, por si gustan tomarla, a las 11 de la mañana, sobre propiedad intelectual, que va a estar muy buena. Entonces, pues saben que son parte de nosotros, y que sin ustedes ahí impulsándonos, pidiéndonos que hagamos nuevas cosas, pues no podríamos actualizarnos y buscar ser mejores como institución. Así que gracias a nombre de todos. Este no es el fin, será el inicio de una linda carrera conjunta, y nos vemos muy pronto. ¡Bravo, chicas, a todas! Creo que es un gran logro, ¿no? Ir aprendiendo de estas dinámicas, de cómo tenemos que ver la vida, de cómo tenemos que luchar por lo que queremos. Aquí están 100 líderes, porque es tiempo de hacer comunidad. Es tiempo de pelear por la justicia, por pelear por los valores,
por la ética, de hacer un compromiso. Y yo soy 100 por Oaxaca. 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 Así, líderes que den todo por Oaxaca, bienvenidos a su casa, que es el Corporativo Velázquez Chaboy. 100 por Oaxaca es una oportunidad y un progreso. Yo soy 100 por Oaxaca. Thank you.